Bueno, comenzamos entonces el capítulo 7, versículo 54, Diego, del libro de los Hechos de los Apóstoles. Apedrean a Esteban. Apedrean a Esteban. ¿Quién escribió el libro de los Hechos? Lucas. Lucas, ¿verdad que sí? ¿Y a qué se refiere el libro de los Hechos? ¿De qué trata? El comienzo de la iglesia y una carta a Teófilo. Es una carta a Teófilo, ¿verdad? Que es un amigo de quién. ¿De quién? Lucas. De Lucas. Y habla sobre los inicios de la iglesia. de la iglesia, ¿verdad? Y todos los acontecimientos que giran en torno a ese evento. Y ya vamos por el capítulo 7 y vamos a leer La última. Son los 7. Vamos por el 8, vamos a leer los últimos versículos. los últimos versículos del 7 y dígame el título de la sección que vamos a leer. Apedrean a Esteban. ¿Quién era Esteban? Esteban era un hombre que estaba, de los 7 que dije, que estaban eligiendo para que se encargaran de todas las cosas, de todas las situaciones, porque estaban viniendo mucho Pedro y a Juan, Pedro y Juan y el discípulo no se podían encargar de esos problemas que estaban teniendo, así que eligieron 7 y de uno de los 7 era Esteban. ¿Esteban era un qué entonces? Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y Esteban era ¿qué? ¿Un qué? Un diácono, ¿verdad? Era un líder de la iglesia que habían elegido, como Dieguito dijo. Y este hombre, como también Dieguito dijo, estaba lleno de... Espíritu Santo. Estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Y entonces este hombre pues estaba predicando en un lugar, ¿verdad? Y su predicación fue una predicación bastante fuerte que molestó a los fariseos, ¿verdad? Al Sanedrín y lo acusaron. Y frente al Sanedrín, vamos a esa parte que lo apedrearon y va a leer la clarina. A repasar. Bueno, vamos a repasarlo, sí. Léelo, Clarimar. Está bien, léelo sin micrófono entonces. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, Amén. vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. ¿Qué Ajá. arremetieron? Cayeron encima de él. Yo me acuerdo que no lo habían dicho la otra vez. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Aleluya. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Murió, ¿verdad? Así que lo apedrearon, lo mataron, pero con todo y eso... Clamó al Señor y dijo que no lo tomara en cuenta el pecado que hizo. ¿Quién? Como hizo Cristo, Que dice perdonara Dios. lo que ellos le habían hecho. Él hizo lo mismo. ¿Cómo lo dijo el Señor en la cruz? Perdónanos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y dicen que las ropas de él, quiere decir que lo desnudaron prácticamente. Las tiraron a los pies de quién? De un joven. ¿Ese joven cómo se llamaba? Saulo. ¿Y Saulo quién es? Pablo. El apóstol Pablo, ¿verdad? Quien conocemos después como el apóstol Pablo. ¿Tú no sabías eso, Clarimar? De verdad, Clarice, eso yo te lo he dicho un montón de veces, te lo he explicado a ti. Mira para allá. La anterior vez no Y la última vez que nos reunimos también yo hablé de eso. Bueno, pues ahora mismo te voy a dar el privilegio para que sepas quién es ese Saulo. Vas a comenzar leyendo el capítulo 8 y ahí vas a estar bien empapada, porque ahí es donde realmente comenzamos a escuchar bien de quién era la persona de Saulo de Tarso o el apóstol Pablo. Ahí es donde único se empieza a escuchar. Claro. ¿Okay? Así que, Saulo persigue a la iglesia. Saulo. El mío no tiene título. Y Saulo consentía en su muerte. Ahora Consentía que dejaba que lo mataran. Consentimiento.
Consentimiento. Eso es una palabra, consentimiento. Cuando tú consientes Apruebas algo, algo, apruebas que algo, se haga. apruebas una ¿Y por qué conducta. no Pablo? Bueno, pues si perseguía a los cristianos, Clarimar, tenía que aprobarlo, ¿verdad? Que si no lo iba a desaprobar. Exacto. Bueno, pues dale, hija. Después era que él se hizo hombre de Dios. En el 2 A eso vamos. Después. A eso A vamos. la conversión. A la conversión. En el 2 tiene título. Expansión de la iglesia. La iglesia es perseguida y se esparce. Esparce. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. Que Pero, estaba, detente. Vuelve y lee el título de esa sección. tiene 2. Expansión de la iglesia, ese es el 1. Ajá. El segundo, la iglesia es perseguida y se esparce. La iglesia se expande, es perseguida y se esparce. Se Se divide. divide. No, no se divide. Se esparce. Se riega. Esparcir, esparcir no es dividir. No se riega, se Se esparce. riega. La palabra de Dios Se multiplica. La palabra de Dios más gente la conoce. Pero lo que detona ese esparcimiento es que lo que hace que ese esparcimiento se dé, ¿qué es? La persecución. La persecución. de Saulo. De Saulo. La No. persecución. La persecución Saulo era uno de ellos. de los perseguidores. ¿Y por qué yo me detengo aquí y no dejo que Clarimar lea? ¿Qué tiene y cómo podemos ver eso en nuestro crecimiento espiritual? Yo, Dime, Clarimar. que las persecuciones y los problemas, Dios trae pruebas en nuestras vidas, pero también de ellas crecemos. Dios las trae como las permite Como las pruebas. o como nos las buscamos. Como las pruebas. Son tres formas, ¿verdad?, de conseguir ese problema en la vida. O Dios los trae porque Dios tiene un propósito mayor, o Dios los permite para eso mismo, Te las buscas o para tú te Dios. los buscaste. Ese es el peor. Cuando tú te los buscas, Porque ella ya es por ¿verdad? ti. Es por tu voluntad. Yo por ti, yo ahí tienes que arrepentirte. Entonces, Siempre te tienes que arrepentir, ¿verdad? Pero realmente sí. Ese contexto es pecado, casi siempre es pecado, es verdad. hemos pecado porque no es que Él los permite o que Él te da la prueba, es que tú te la buscas. Es correcto. A veces tú te enfermas como consecuencia del pecado y fue que Dios puso esa enfermedad para castigo, para que tú crezcas, para que tú, ¿verdad?, puedas crecer o glorificarse en Él. Pero esa no es la regla. Es una forma de hacer que tú crezcas. Pero esa no es la regla, ¿verdad? Eso no sucede todos los días. Dios permite que sucedan cosas en nuestra vida también. Nos enfermamos porque sencillamente somos seres humanos y tenemos un cuerpo, ¿verdad?, que se corrompe. corrompe. Eso. Pero Dios puede traer enfermedad como consecuencia de nuestra conducta. Como también el Señor puede permitir una enfermedad que salió, o como puede ser desaparecerla. El que nació con eso puede desaparecer. ¿Verdad? Hay muchas formas, entonces tenemos esas tres formas. Dios, ante las adversidades, nos hace crecer y lo podemos ver plasmado en la iglesia. La iglesia jamás iba a crecer si no era perseguida. Porque nunca se va a mover, se va a quedar ahí. Se iba a quedar en Jerusalén Tiene que moverse. Y a ser perseguida. y eventualmente si se quedó en Cuando se Jerusalén, persiguió, tuvieron que todos salir a diferentes lugares huyendo y se esparció por Tuvieron que todos lugares. esparcirse. bueno, pues comienza la lectura, Clarimar, ya entiendo. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Muchos de esos hombres y mujeres que entregaba en la cárcel murieron. ¿Eran hombres de Dios? Eran hombres de Dios, los perseguía por cristianos. Y murieron. Él perseguía O sea que Saulo no solamente consintió la muerte de Esteban, Era perseguidor de cristianos. Saulo consintió la muerte tal vez de muchas De otro personas. más. De de todas muchos más. las Y tal vez él las provocó también, ¿saben? ¿Verdad? Tal vez qué. Él las provocó. Como que provocó que hiciera hiciera eso. esa muerte. Bueno, de que los buscaba, los buscaba.
El método que utilizaba no lo sabemos, ¿verdad? Porque no lo dice la Biblia. Bueno, dice un método, los arrastraba, los sacaba de la casa. Y le lavaba la casa. Así que los perseguía con mucho, ¿verdad? Vehemencia. Continúa, Clary. A Esteban lo lloraron, fíjate. ¿Perdón? Lo lloraron. Sí, porque Esteban era un hombre de Dios y había muchos fieles, ¿verdad? Que estaban Lo seguían. tristes, ¿verdad? Por la pérdida de Esteban. Felipe en Samaria. Felipe es un personaje bien importante dentro del No puedo olvidar ese nombre. dentro del crecimiento de la iglesia, a los principios del crecimiento de la iglesia. ¿Quién era Felipe? Vamos a empezar por ahí. Un apóstol. Un apóstol. ¿Quién era Felipe? Ese apóstol. Un discípulo. Un discípulo. ¿A qué se dedicaba Felipe? A pescar. Pesca. Era pescador. ¿Felipe era amigo de quién? De Vamos a ver, Bartolomé. dígame. De Bartolomé, ¿verdad? Leo mis comentarios. Lee tu comentario. Tengo un comentario del capítulo 8, del 1 al 4. Dilo. Ok. La persecución forzó a los cristianos para que salieran de Jerusalén y fueran a Judea y a Samaria. De esa manera se cumplía la segunda parte del reciente mandato de Jesús. Ir por todo el mundo. La persecución ayudó a la difusión del Evangelio. El sufrimiento de los creyentes traería grandes resultados para Dios. Ahora tengo uno del 8 al 4. Ok. Lo voy a leer. La persecución obligó a los creyentes a abandonar sus hogares en Jerusalén. Y aquí el Evangelio fuera con ellos. A menudo debemos sentirnos molestos antes que querer movernos. A lo mejor no anhelemos esta experiencia, pero la incomodidad puede ser una de las mejores cosas para nosotros, porque Dios puede trabajar a través de nuestros sufrimientos. La próxima vez que se sienta tentado a quejarse de la incomodidad o de las circunstancias dolorosas, deténgase y pregúntese si a lo mejor Dios lo está preparando para una misión especial. También de ahí podemos sacar, como tú dijiste anteriormente, que en las persecuciones y en los problemas Dios nos hace crecer. Claro, yo he visto mucha gente que permanece años y años en la misma iglesia, aunque la iglesia sea un desastre. No estamos diciendo que usted no permanezca en una iglesia en donde esté sana doctrina y usted crece espiritualmente y todo es según la voluntad de Dios. Claro. Pero vemos iglesias que no son iglesias, que son organizaciones religiosas y gente que lleva un montón de años en esos lugares. Y en esos lugares pasan las cosas más extraordinarias fuera de la voluntad de Dios. Y nadie hace nada y todo el mundo deja y siguen y siguen. Y cuando tú los ves y tú ves el fruto, no crecen espiritualmente, no evangelizan, no hacen absolutamente nada que no sea... Nada para esparcir la iglesia. No, nada por esparcir el evangelio. ¿Okay? Se conforman con dar 2 o 3 trataditos de cada 3 o 4 meses, dan 2 o 3 trataditos, de cada 2 o 3 meses se paran en una esquina y sacan unos letreritos, pero realmente programa de evangelización no tienen. Ellos lo que hacen es que decían ahí en la iglesia, leer la palabra, cantar un corito y si acaso, una vez al mes o poquitas veces, salen la palabra. Si salen. Si salen, porque hay algunas que No tienen ni programa, los pasen, no les ni no pasan. los pasan ni una vez. Y dice ahí, según lo que tú leíste, que uno de los mandatos, si no un mandato bien importante, es que se esparza el evangelio, que salga de las 4 paredes. Que se ha predicado. No puede estar en las 4 paredes. No puede estar en las 4 paredes. no Tiene puede. que estar en las 4 paredes, pero tiene que salir de las 4 paredes. Tiene que salir de las 4 paredes, tiene que evangelizar, tiene que hablarle a la gente de Cristo, Tiene que ministrar, tiene que ministrar. Porque si no le está hablando a los que están en las 4 paredes y los No, demás, la no le comisión. está predicando a los demás. Porque si no, para que está la iglesia. Esa es la función de la iglesia, ministrar. Ministrar. Lo que pasa es que pues se concentran en ministrarse ellos mismos, se alimentan ellos mismos. Quieren que la gente llegue, ellos no van y buscan. Ellos quieren que la gente llegue. Estamos hablando de organizaciones religiosas. Ellos invitan a la gente que quiera ir que vaya, pero ellos no la buscan. No buscan. saben. Tienen que buscarlo también. Ellos tienen que Cristo se quedaba en la sinagoga. ¿Qué? Que tú ibas hasta donde no
Cristo entraba el sábado en la sinagoga y el resto de la semana estaba caminando. Los sábados era que entraba. Okay. ¿Sabía? Y eso es una gran Encontraba un encomienda. montón de fariseos por ahí. Por Y cuando iba a la sinagoga, casi siempre pasaba malos ratos. Menos cuando se encontró el jefe de la sinagoga que tenía al hijo, creo que fue, a la hija Jairo. Bueno, Carmen, continúa con la lectura porque estamos hablando de Felipe. Samaria es otra región, ¿verdad? Es una región. ¿Quiénes eran los samaritanos? Eso ustedes lo saben porque lo estudiaron conmigo una vez. Los samaritanos eran ¿qué? Era una mezcla de judíos con gente de otras culturas, de otras naciones. Sí, porque ellos se quedaron en la isla. Ellos no se quedaron en ninguna isla, se quedaron allí en Jerusalén, en Judea, en toda la región. ¿Se quedaron allí cuándo? ¿Cuándo? Eran judíos que se quedaron, pasó algo. Hubo algo, pero no me ¿Ah? acuerdo bien. Amarili. Que no me acuerdo, que ellos se quedaron ahí y entonces Hubo las un otras país, personas, una nación que se apoderó del pueblo de Judá y de Israel. Y sacaron De Israel especialmente. y salieron unas personas y Babilonia. y vinieron acá, entonces se mezclaron. Las que pudieron Los salir, las judíos que que se quedaron, que se pudieron quedar en la destrucción, porque el país fue destruido, ¿verdad? Y la mayor parte de los judíos se los llevaron presos para allá, cautivos, como esclavos. Se mezclaron con la gente que llegó allí. Y allí estuvieron varios siglos, Porque ¿verdad? él nada más lo había judíos, ellos Okay. Todos los que salieron del pueblo se mezclaron. Amén. Entonces, y salió eso. Ahora Y no. sucedió eso. ¿Te acuerdas ahora? Ah. Okay. No sé con precisión cuánto tiempo fue el cautiverio. Debería saber ese detalle. Lo vamos a averiguar ahorita cuánto realmente fue que duró el cautiverio. ¿Ok? Porque eso no lo hay hace tiempo. Sí, hace tiempo que lo estudié y no tengo que volver a refrescar mi memoria. Felipe. Pero Felipe, que era un discípulo de nuestro Señor Jesucristo, cuando la gente decidió que salir de Jerusalén, esparcirse, él fue uno de los que decidió. Pero ellos no se van a mover, no llegan después de la persecución, no se mueven. No se mueven, probablemente no. Pero Felipe, que es curioso, los discípulos, no sé si lo leyeron, los discípulos se quedaron. No, todavía no me llegaba a eso. Yo creo que sí que lo habías leído, en lo que empezaste a leer. A diferencia de la mayor parte, los discípulos, estoy hablando de los 12, Porque se dijeron que la quedaron. iglesia se esparció y ahora quiere hablar de Felipe. Pero- no No, dice sabe- cuando enterraron a Esteban. Ajá, Espérate. Voy a leer el otro. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que ajá. estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Salvo los apóstoles. ¿Vieron? ¿Entendieron lo que quiero decirles? Salvo los apóstoles Se quedaron en Jerusalén. Todos los demás. ¿Pero por qué? O sea, Cristo ¿viste? les había dicho que se tenían que mover. ¿Viste? Ellos estaban muy cómodos. Estábamos Y eran los ahí. líderes. Y Cristo, ellos mandaron, ellos y Cristo antes de que se fuera, él se les había dicho que no se podían quedar ahí en Jerusalén. tienen que moverse. Sin embargo, La iglesia no se de esos discípulos, Felipe El dijo, que no me menos- voy el a... que menos uno piensa que ¿Verdad? va No tenía una posición de liderazgo dentro del grupo, dentro. pero él dice, Felipe decide era uno de ellos. decide irse. Decide irse del lugar, decide, yo no me voy a quedar aquí. Esta persecución está fuerte y este evangelio hay que llevarlo a otras partes. No, si el se va a la iglesia, eso es un destrozo. Por eso les dije que aunque Felipe no se menciona mucho después, Felipe es una clave importante. Porque bien pensaría Sí. que sea. Porque la iglesia mira cuando Ok. Moisés se quedó allá arriba del monte Sinaí, Pa, ellos hicieron un becerro de oro. Porque se desesperaron. Imagínate cuando vayan por los demás pueblos sin saber qué hacer. Tiene que tener Porque- vida y gracias a Dios Felipe se fue. y uno no iba a pensar que Felipe iba a hacer eso porque. Y miren lo que No pasó. puede pensar Juan, Pedro, Pues, pero. Así, pero Felipe. Felipe casi ni se menciona. Pues vamos a ver qué pasó con Felipe, cuéntanos. Voy a leer Felipe en Samaria. Pero los que fueron esparcidos. Ah, y se fue a Samaria, Sí. que ustedes saben que en Samaria Ay, eso no se llevaba muy bien. No se llevan muy bien con los judíos, pero sí me Se están llevaban bien, no se llevaban bien. ¿No, verdad? Había una historia de eso, creo, ¿verdad? Y hay una parábola, Hay una una- parábola no, una historia. Una historia. Una
que creo que era, dijo Cristo, ¿verdad? Digo, no, una parábola, es el buen samaritano. El buen samaritano, que todos los samaritanos que estaban ahí pasaban, no. No, los samaritanos no, los judíos. Pasó un sacerdote, pasó un levita. No hizo nada, no hicieron nada. Y Pasó pasó un un samaritano samaritano y y se movió le dio de misericordia. comer. Muy bien. Bueno, pues vamos, dale, claro. Vamos a empezar. Felipe en Samaria. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, anunciando el evangelio. Gracias a Dios. Amén. Tengo que estar leyendo. Ahora hay versículo. Ahora hay versículo. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria. Les predicaba Aleluya. a Cristo. Qué bravo. Jesús. Mira dónde se fue. Él solito se fue allá. Él solito. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Eso es para que ustedes vean lo que hace Cristo, ¿sabes? Oyendo, déjame terminar. Un hombre que en todo el ministerio de Cristo no sobresalió. Felipe no Un sobresalió. hombre que no era tan bravo. Y Pedro, Digo, Oyendo, espérate, déjame continuar. Eso de que no era tan bravo, no. Porque No, si pero Felipe, Pedro que no, era más bravo que él. sí, pero déjame decirte algo. ¿Qué? Felipe era un hombre íntegro. Yo no sé si ustedes recuerdan la tabla que yo les he enseñado tantas veces a ustedes que tienen ahí de los discípulos del Señor, que describe la personalidad de los discípulos. Vamos a buscarla. Aquí. Sí, pero Préstame tu te Biblia. digo Yo sé, papi. que Pedro, que era más bravo, no se atrevió Sí. a salir por ahí. Sí, ¿Eso o qué? pero no, vamos, es en los evangelios. Está en los evangelios. ¿Los evangelios? Hay una tablita que te describe los discípulos. Mira, aquí, ay, santo, mira, aquí la tengo. ¿Dónde? Ah, no. Está en Proverbios. Yo te la consigo ahora mismo. Pero acá tiene una descripción, papi, de las cosas que pasaron acá. Sí, no, pero estoy hablando de los discípulos. Pero acá también te habla del tipo. El evangelio. En los evangelios, cuando tú los caminas, hay una tablita que te dice quiénes son los discípulos, que es la que yo siempre uso cuando les pregunto a ustedes que me digan quiénes son los discípulos. ¿No se acuerdan? Yo siempre les digo a ustedes, ¿quiénes son los discípulos? Ustedes me dicen tal. Y esa tablita yo la uso para que no se me olvide ninguno, ¿verdad? Yo estoy en Mateo ahora mismo. Sí, yo también, yo estoy por Mateo, pero no la encuentro, pero voy ahora para... Papi, está por esta Biblia, te digo. Tranquilo. La que te describe los discípulos, yo sé cuál es. No, para mí tampoco. Te describe, te dice de su trabajo, su profesión. Exactamente. Eso está en esta Biblia de Dios también. Eso es la Biblia. Claro, si esta Biblia es igual que esa. Pues, pero está el principio, ¿no? Mírate. No está en el principio, papi, está en los evangelios. Tiene que estar en los evangelios porque es en los evangelios. Ah, ok, aquí. ¿Lo encontraste? ¿Qué página? Simón Pedro, ¿Qué página? Marcos 4. Dame la página, Marcos ¿A 4. la página? Marcos 4, tú dices. 1298. Marcos 4. Marcos así. ¿Dónde está Marcos 4? Los 12. ¿Dónde? Aquí está. Busca Felipe, Clarimal. Felipe. Mira aquí. Ok. Felipe, ese es su nombre. Ocupación, pescador. Principales características. Actitud, crítica. Era un hombre, no crítica en el mal sentido necesariamente. Dice en el buen sentido de amor. Bueno, ¿Defiendes lo que era una persona crítica, era una persona que cuando una persona es crítica es una que persona cuando ve algo mal no se queda callado. ¿Verdad? Pero miren lo que dice aquí. Hechos más importantes en su vida. Exacto. Le habló a Natanael acerca de Jesús. Eso es importante. Se maravilló Le habló a Natanael, Entonces, o sea, le gustaba predicar. acerca de Jesús. Se maravilló de que Jesús pudo alimentar a 5,000. Pidió a Jesús que mostrara a Dios el Padre a sus seguidores Andrés y él dijeron a Jesús que los griegos querían verlo. Así que tenían una experiencia. Y era bien crítico Tengo porque más. cuando vio que no se podían quedar ahí, él fue el único que Claro. se fue. Papi, tengo más. Dime. Lo que Jesús dijo de él. Ajá. Le preguntó si no se daba cuenta que conocerlo y verlo a él era ver y conocer Padre. al el Padre. padre. Tengo más cosas. Lección clave de su Lección vida. clave de su vida.
Dios usa nuestras preguntas para enseñarnos. ¿Okay? Las referencias, Mateo, capítulo 10, versículo 3, Juan, un montón. Así que Felipe era un hombre que no se quedaba Tiene mucha satisfecho. historia. ¿Ah? Tiene mucha Todos tienen muchas historias. Eso es lo que sabemos de Felipe. Así que Felipe Acuérdate, Marcos 4, por Wow, sí, sí. Felipe era el que necesitaba una evidencia si no No, creía. no. No, Ese es no, Tomás. Tomás. Ese es Tomás. Ok, Clarimar, continúa. Que yo creo que cuando dijeron que había una Cristo, él no creyó. Entonces, Felipe descendió a la ciudad de Samaria. Estoy no leí, ¿verdad? Sigue. Les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos. Salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Fíjate, ya está haciendo maravillas. Sí, está haciendo milagros. No, él no fue bautizado por el Espíritu Santo. Sí. Bueno, Si hubiera ido a todos los discípulos, imagínate lo que hubiera pasado ahí. pero ya tú verás, sigue. Simón, el mago. El mago. ¿Por qué mago? Porque eso es otro Simón. Ese no es Simón Pedro. Ese es Simón Mago que hacía trucos. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad Ejercía la magia. La magia. y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y sabiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba Ahí. Échate agua en la cara que te estás durmiendo. Una pastilla. Yo sé que son las pastillas, pero échate agua entonces, refrescate. Continúa, Clary. estaba atónito cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Enviaron allá a Pedro y a Juan. Buscaron a Pedro y a Juan. Ajá. Mira, hasta Simón se cambió. ¿Qué es Simón? Simón. Ah, Simón el Mago. Wow. Sí, sí. Bueno, pero van a ver. Los cuales, ¿Quién lo introduce a Simón? Así A los como apóstoles. Felipe. Van a ver lo que pasó. los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Oh, Dios Señor. Ese es Simón el Mago. ¿Ok? Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿Y qué No pasó? tienes tu parte ni suerte en este asunto, No tienes tu parte ni suerte en este asunto. porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque él de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Wow. Respondiendo entonces Simón, dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Ok. Y habló fuerte. Pedro Ese es Pedro. Pedro lo habló bien fuerte.
hizo una descripción de cómo estaba Simón, ¿dónde? En su corazón. En su corazón. Adentro Simón no se había convertido en nada. El dinero estaba Roto dinero. todavía, ¿verdad? Que estaba corrompido todavía. Entonces Pedro le dice, te veo que estás en hiel de amargura. O sea, que tú estás mal, que tú estás perdido, que te vas a perder. Y en prisión de Y le maldad, dice ¿qué? En prisión de Y maldad. le dice arrepiéntete, te tienes que arrepentir. Porque él le pidió que le llenara el Espíritu Santo por el dinero. Así que Simón el mago andaba con Felipe y Felipe no había podido discernir que había mal, que no había conversión. ¿Cuánta gente nosotros conocemos que dicen que son cristianos Y lo disfrazan. y lo disfrazan muy bien? Se disfrazan, son lobos disfrazados de ovejas. ¿Okay? Nosotros mismos, todos los días, nosotros mismos tenemos, ¿verdad?, que examinarnos. Por eso el velar es bien importante, por eso el estudiar la palabra es bien importante, porque la palabra es como un espejo en donde tú te puedes mirar. Yo soy así, yo trataría de comprar el don de Dios. No, se lo da Dios. Yo trataría de hacer negocios con Dios. Dios, te voy a dar esto porque tú me des esto. De un intercambio. ¿Ves? Dios no hace esos intercambios. Yo ni menos con dinero. Pero tenemos que examinarnos nosotros si ¿Qué estás nuestra haciendo? mente Está pensando. o en nuestro corazón está algún pensamiento parecido al de Simón el mago. Porque puede pasar. Que por nuestra mente pase, no, Señor, si tú me das esto, yo te prometo que te voy a hacer esto. Pues eso tenemos que tener mucho cuidado. Porque nosotros no tenemos que hacerle sacrificios a Dios, porque el sacrificio ya lo hizo Cristo. Vamos a empezar por ahí. El Señor dice, misericordia quiero y no sacrificio. Así que lo que Dios pide de nosotros es que seamos, ¿qué? Obedientes, Sigue mi palabra. ¿verdad? Y si usted quiere complacer a Dios y quiere que Dios esté contento con usted, obedézcale. Pero no trate de hacer algo para congraciarse con Dios. Para agradarle. Sí, porque fíjate tú cómo él se lo planteó a Pedro. Él no le dijo a Pedro, dame del Espíritu Santo, ¿cuánto vale? Él le dijo, para yo tener el Espíritu Santo también y impartir el Espíritu Santo. Es como cuando tú le dices al Señor, dame $1,000,000 para yo hacerle el bien a los demás. Vuelve y lee esa parte. Cuando vio Simón que por la imposición de Cuando vio los Simón apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. O sea, yo tengo Para chavo, hacer lo mismo. sí, para hacer lo mismo, sí, para hacer cosas buenas. Fíjate ustedes, para impartirle el Espíritu Santo, ¿sí o no? O sea, la intención de él parece ser buena. Pero Pedro discierne que no es buena, ¿por qué? Porque ofrece su dinero. Porque ofrece dinero, porque lo ofrece y ve la impartición del Espíritu Santo como algo Si fuera bueno, dice, provechoso. ayúdame para a hablar él. de Dios. Bueno, Enséñame la palabra ustedes, de Dios. cuando empezamos a leer sobre Simón el Mago, ¿qué decía de él? Que, Bueno, todo el mundo Todo el pensaba tiempo pensaba que era Dios. Como que era de Dios, ¿verdad que sí? Así que él se hizo famoso haciendo obras, prodigios, ¿sí o no? Pero nunca había visto un prodigio como ese. Nunca había visto un prodigio, nunca eso no se había manifestado en frente de él. Claro. Entonces él dice, caramba, esto puede ser. Esto de verdad, Esto es como yo decirle al Señor, mira, Señor. esto no es un truquito. No. Eso es como yo decirle al Señor, Señor, dame $1,000,000 para impartir la palabra Lejos. Y después, No, después no. Porque lo podrías hacer. Lo podrías Pero hacer. primero tienes de buena gana. Pero Dios es que es el que examina el corazón. Él se lo dijo a Pedro diciéndole, para yo impartir el Espíritu Santo. Yo te lo compro. Tal vez tenga buenas Él intenciones. se lo quería como Pero que, esa no es la forma. él se lo quería como que Lo comprar. que pasa es que Pero Pedro esa lo no es la forma, descubre. Y esa O sea, no es la forma. Y además, Pedro es bien las cosas vienen del tipo de Dios. Pero Y si esa- él quiere dártela. Pedro se lo podía dar porque a lo mejor tenía buenas intenciones, pero Pedro vio el corazón de él. por Pedro vio el dentro. corazón de Vio él. que no tenía buena intención. Ah, claro. Y entonces, es igual con nosotros. ¿no?
Nosotros podemos venir, imagínate que yo mañana vaya y compre un billete de la lotería. Y yo no, Señor, Estás estoy comprando... apresurando los planes de Dios. No, no estoy apresurándome nada. Estoy dañando mi relación con Dios. Porque tú no tienes que depender. Yo no tengo que darle, yo no tengo que comprarle a Dios para eso. Y depender de la suerte ni de. Yo tengo que comprar. Tienes que orar. Estoy comprando, eso es lo que tengo que hacer, es orar y velar. ¿Entiendes? Tú trabajas con los recursos que Dios te dé. ¿Cuáles eran los recursos que Felipe tenía? La palabra de Dios. La palabra y caminar y sus dos piernas. Y él se fue solo ¿Verdad? y sacó muchos espíritus inmundos él ¿Eh? solito Juró. y no necesitaba No tuvo que mucho depender- dinero y tener su No tuvo un que superpoder. depender de cosas materiales. ¿Verdad? Del Espíritu Santo. Y nosotros estamos igual. Nosotros hacemos lo mismo. Nosotros difundimos con lo que tenemos. Si Dios quiere dar más, aleluya. Amén. Se recibe. Mejor. Pero ese no debe ser el propósito en nosotros. O sea, nosotros no podemos estar en nuestras mentes pensando, dame más para yo dar más. No. Ni debe ser excusa. Tú Ni debe ser excusa das para no con lo que- hacerlo. tú das con lo que tienes y si Lo que- viene más, pues Mejor. Y no con lo que te sobra. Y no con lo que te sobra también. Dios nos prueba y nos pasa y nos ayuda, pero dejen el tiempo de él, como también Clarimar dijo, y como él quiera, el método que él quiera. Amén. Eso Simón el mago no lo sabía, No, se pone el mago también. pero Pedro lo sabía, porque Pedro había visto el poder de Cristo. piedra se la vistió. Y Pedro le dijo, tú estás perdido, tú puedes tener buenas intenciones, pero estás podrido por dentro. Así. ¿Ok? Continúa, Clarimar. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. Y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. ¿Por qué volvieron a Jerusalén? Volvieron los apóstoles. Ah, Pedro, Juan. Porque no vinieron todos, déjame decirte. Vino No, Pedro y vino Pedro y Juan. Juan, que eran líderes. Continúa. Y Felipe Felipe. también. ¿Se fue también? No, Felipe se quedó. Felipe se Ya quedó. tú vas a ver lo que va a pasar, sigue. Felipe y el etíope. O sea que Felipe era un tipo que se dedicaba a reclutar gente. Se dedicaba A buscar más creyentes. a buscar creyentes. Era un individuo que de verdad trabajaba. Cuando Las que comenzó ganas el de de corazón. todo, cuando comenzó con Cristo, él fue uno de los que buscó a personas, a Bartolomé creo que fue. Y los griegos. Él le habló a unos griegos y le dijo al Señor, vamos a hablar de los griegos. Andrés buscó a Felipe, a Bartolomé, así. Amén. Así que estas personas, de verdad, era dinámica. Y obviamente la cosa le salió mal con su último discípulo, ¿verdad? Su último discípulo acompañante, pues Pedro le dijo, no, papá, ese hombre, ten cuidado con él. No está muy bien tu corazón. No está bien. Yo me imagino la desilusión de Felipe, ¿verdad? Felipe se debe haber sentido mal porque era su discípulo, como quien dice. Pero ya verá lo que va a pasar. Dale. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, Un ángel, eso es una aparición divina, ok. levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén. Hágase el cual es desierto. Agazar. Desciende de Jerusalén, Agazar. Agasa. Gaza. Agasa. Gaza. Agasa, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, Un etíope. Una persona de un país que se llama Etiopía, que se encuentra en África. de West Africa, No, un etíope estaba por aquella región. eunuco, funcionario de Candace, reino de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él.
pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de que no. Voy a leer otra vez. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Ujú. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo, Eso está en Isaías, ¿dónde? Tiene que decirlo. Isaías capítulo 53, versículos 7 a 8. Ese capítulo de Isaías, capítulo 53, versículos tales, ¿a quién hace referencia? adiós. ¿A quién? Cristo. A Jesucristo. Cristo. ¿Verdad? El profeta Isaías, ustedes saben que es uno de los profetas mayores y es uno de los profetas que, ¿verdad?, habla bastante de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, alguien, antes de que continúe, ¿alguien me puede contar qué está sucediendo? Dime, Clarimar. Felipe se encuentra De verdad. Así comienza. Vuelvo otra vez, piensa. ¿Cómo comienza? Un ángel se le aparece a Felipe y le dice a Felipe: Jesús. ve a esta región, a este lugar, camina por este lugar. Entonces Felipe va, y cuando va por ese camino se encuentra ¿a quién? Etíope. A un etíope, que es ¿quién? ¿Quién es ese etíope? Eunuco. ¿Qué es un eunuco? Jefe, creo que. Los eunucos eran hombres que no podían tener relaciones sexuales. ¿Ok? Muchos de ellos los castraban. ¿Qué quiere decir castrar? Que su miembro, ¿verdad? Que su sexo se lo quitaban para que no pudiera tener relaciones sexuales con nadie. Y eran hombres que los reyes o las reinas separaban, especialmente las reinas, separaban para su servicio, pero los castraban para que no pudieran tener relaciones sexuales con nadie y no pudieran tener hijos o descendencia, sino ¿Para qué? para que fueran totalmente devotos a ese rey o a esa reina. Para que pudieran servir completamente. Completamente, y no tuvieran ningún... situaciones con su hijo que atender y entonces pudieran servir completamente a ese rey o a esa reina. Así que van entendiendo el contexto. Un sirviente de una reina poderosa, etíope, que es eunuco, va por un camino. El ángel del Señor, un ángel le dice a Felipe que vaya por ese camino. para que se encuentre con ese eunuco. Ahora, ese Él no eunuco... sabe que se van a encontrar todavía. No. Y ese eunuco no es un eunuco cualquiera. ¿Está ¿Es buscando quién? de Dios? ¿Busca de Dios? Está buscando de Dios, es lo primero. Porque viene de Jerusalén. Y está leyendo Porque está tratando de conocer la fe judía, no la fe cristiana. Porque está leyendo Isaías. Está leyendo Isaías, quiere decir que quiere ser judío, él quiere conocer la fe judía. Eso es una. Segundo, dice ahí que ese personaje es un personaje que importante dentro del reino. No, si es eunuco no puede ser rey, claro. Es un eunuco, sirviente de una gran reina. Pero dice que está, que a él es el qué. ¿Qué leyeron ahí? Digo, lee, a ver, examina. Él está por encima de todas sus qué. No adivine, lea. ¿Qué dice de este personaje? Candace, Ajá. reina. Él es nuevo de la reina. Lee. Entonces se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace reina de los etíopes, Sigue. el cual estaba sobre todos sus tesoros. El cual estaba sobre todos sus tesoros. Quiere decir que este funcionario no era cualquier eunuco, era quién. Claro, era el tesorero, vamos a decirlo así. El que administraba Este hombre era un hombre poderoso. todos los tesoros que tenía la reina. ¿Ok? ¿Van entendiendo? Sí. Un ángel se le aparece a Felipe, le dice: vete por este camino para que te encuentres este personaje, que es un personaje etíope, que es poderoso y que quiere conocer a Dios. Él no le dice a contar con el etíope, pero Quiere conocer a Dios. Este etíope quiere conocer a Dios. quiere conocer a Dios. Lo quiere conocer por la fe judía.
no por Cristo, por la fe judía. Por eso es que está leyendo la palabra. Por eso es que está leyendo las escrituras, ¿verdad? Isaías. Y por eso fue que fue a Jerusalén, a una celebración judía. Porque los etíopes, para que un etíope esté por Jerusalén. ¿Verdad? Es raro. Pero era un personaje importante que tenía algún llamado, tenía ese etíope. Por eso Cristo el ángel le dijo que fuera allá porque tenía una visión que cumplir. Muy bien, continúa Clarimar. Lo tienen en contexto, ¿verdad? Los grandes y chiquitos, amarillos. Por eso era que él no se podía ir. Para Jerusalén de nuevo. Claro que no. Muy bien. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Ay, no sé ni de quién hablan. Está leyendo, pero no sabe, ¿verdad? Bien. ¿De quién habla? Esa es la pregunta que le hacen. Es bien importante esa pregunta. Y es bien importante el pasaje bíblico que está leyendo. Porque el pasaje bíblico que está leyendo no está hablando de Moisés. Está hablando de Cristo. Ah, ¿tú quieres conocer a Dios desde arriba en el cielo? Dios está pensando, diciendo, ¿tú me quieres conocer a mí? Pues yo te voy a decir quién soy yo. Y utiliza a Felipe. Y utiliza las Sagradas Escrituras también. Sigue, Clary. ¿Y qué cosas que está leyendo algo Entonces, de Cristo? Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, Santo. le anunció el Evangelio de Jesús. A Felipe que no le gusta anunciar el Evangelio. Claro. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo, el eunuco, aquí hay agua que me impide que yo sea bautizado. No. ¿Qué me impide? ¿Qué impide que yo sea bautizado? O sea, ya Felipe le explicó que quién era Isaías, ¿Quién de era Dios? quién era Cristo, Todo. y ya le habló hasta de bautismo. Y el eunuco dijo, bueno, pues si lo que hay que hacer es bautizarme, yo quiero bautizarme. Ahí hay agua. ¿Qué me impide que yo me meta en el charco ese y tú me bautices? Sí. Él hace que no pueda meterse. Qué diferente a Simón el Mago. ¿No se dieron cuenta? Simón el mago no dijo, bueno, Y me el bautiza a mí de todo. África, que ya tienen otras creencias, ¿verdad? Otras Y este culturas. hombre tenía mucho dinero, mucho más que Simón el Mago. Y no se atrevió a decir, mira, dame un poquito, te voy a dar aquí un tesoro para que tú me bautices. No le dijo eso. Ah, si lo que hay que es bautizarme, te voy a dar aquí este cajón lleno de oro. ¿Le dijo eso? Para que no le dijo, pues mira, ahí está un charco. Párate. Bautízame. Si lo que hay que hacer es bautizarme, bautízame. Nada me impide que yo no pueda bautizarme. Claro, si ya yo, ¿por qué nada le impide? ¿Por qué él dijo eso? Muy bien. Pues porque él quería conocer a Cristo de verdad. Porque quería conocer a Dios. Simón el mago no le dijo eso. Ofreció dinero, además. Simón el Mago lo que tenía que haberle dicho a Pedro era, Enséñale. no, ponme tus manos. Mano, porque él está haciendo Ora, otras cosas. ora por mí. Ora por mí, ponme tus manos para que yo reciba el Espíritu Santo. Bautízame. Bendito sea Dios. Bautízame. Porque fíjate tú que la impartición de manos es bautismo del Espíritu Santo. Así que hay un paralelo. Gloria a Dios, bendito eres, Señor. Gracias, Diego. Hay un paralelo entre Simón y el etíope. El etíope no pide bautismo del Espíritu Santo, pero pide bautismo de agua. Y el otro no pide bautismo de ninguna clase. O si lo pide, lo que pide es dámelo para yo crecer. Para mí. Para mí. Porque es lo que quiere hacer. Pues si eso me va a hacer mejor, pues aprovecho aquí y le doy un dinero y que me pongan las manos. ¿Entienden? Pero El otro corazón es diferente. el otro rápido que le explicaron dijo, nada, aquí hay un checo, nada me impide, rápido. Le dijo rápido, estaba apresurado. Sí, lo que hay que hacer es bautizarme, como Cristo le dijo al mismo Juan el Bautista. Y Juan el Bautista dijo, pero si tú eres que me bautizas a mí. ¿Cómo yo te voy a...? ¿Y qué le dijo Cristo? No, tienes que bautizarme. ¿Verdad que sí? Sigue, Clarima, que esto está interesante. ¿Les gusta esta parte? ¿Les gusta esta historia? El libro de los Hechos es bien bueno, ¿verdad? Bien bonito. Tiene muchas historias. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo. Aleluya. Y mandó parar el carro. ¿Qué clase de conversión, papá? Se subieron ambos al agua. Felipe y el eunuco y le bautizó. Cuando subieron del agua, Oigan eso. el Espíritu Santo
del Señor arrebató a Felipe. y el Eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Claro, Pero se Felipe, dio. pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Y aquí se termina este capítulo. Y ahí se termina el capítulo, está bien. ¿Y por qué dice Azoto? Eso es otra región. Oh, no lo dijo. Y Cesarea es otra. Sí, Cesarea. Y Cesarea. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Cuando están subiendo de las aguas, que están saliendo Se de lo ahí, llevó. ¿Desapareció? ¿Cómo que Desapareció. arrebató, dice ahí, ¿verdad que sí? ¿Cómo se llama? ¿Se desapareció de momento? ¿Quiénes en la Biblia nosotros sabemos que Dios ha arrebatado? ¿A Juan? ¿Verdad? No, No. Que la fuera arrebatada directamente a que su se lo padre. llevó. Se lo llevó. Enoch se lo llevó. A Enoch, Abraham. A No. Isaías se lo llevó. no, A Isaías al se lo profeta llevó. Elías. En- Eso se lo llevó y no lo trajo para atrás. Se lo llevó. Desaparecieron. Desapareció, los arrebató también. En este caso en particular, lo arrebataron y lo pusieron en otro sitio. Porque ya había ¿Cómo hecho se lo llama? Es como si Y apareciera en otro país. en otro lugar. Pues en un momento ellos estuvieron ahí metidos y de momento van a salir, pero de momento van a Está en estar. otro- está en otro lado. Desapareció. Felipe desapareció de donde estaba allí con el eunuco. Y el eunuco no se asustó. El eunuco se sorprendió Dijo, ¿Y qué? Siguió gozoso. y siguió gozoso su camino. Él debe saber, o sea, él Pero debe no pensar estaba que eso fue de Dios. El único estaba tan interesado con Cristo que siguió caminando gozoso. ¿Tú te imaginas? ¿Qué Él clase? no dijo casi. ¿A quién le pasó eso? También en la Biblia. Con Cristo. Le pasó con Cristo. A dos hombres. Y fue No que fue arrebatado, pero que desapareció a sí mismo. Sí, exacto, que llegó a otro lugar. Que llegó a otro lugar o que desapareció de la escena. Milagrosamente. Pero Cristo, ¿eh? Sí, Cristo se le apareció a dos hombres. Vamos a ver. A Pedro, No, después de la muerte de a Cristo. Elías. No, no va a decir Elías, chicas, si Elías es un profeta. O sea, yo sé que después de una muerte resucitó y se le Habían dos hombres que iban camino a Emaús. El camino. Creo que mira. Los que caminaban, que iban caminando a Emaús, que se encontraron con Cristo, que se les unió en el camino. Y ellos estaban hablando de la muerte de Cristo, de lo que había sucedido. Y él se metió en la conversación y habló con ellos, iban caminando. Sí. Él desapareció, sí. Y él se les apareció. Y entonces cuando Y después se le apareció. cuando él les habló, ellos fueron y pararon en un sitio y comieron. Y cuando comieron y partieron el pan, ¿qué? Ahí se dieron cuenta que Cristo era Cristo el que estaba con ellos, ¿entienden? Ellos no se han dado cuenta. No se habían dado cuenta que estaban hablando, sentían un fuego por dentro. Y entonces desapareció de la escena Cristo. Y entonces ellos dijeron, espérate, que esto es una visión lo que hemos tenido aquí terrible. Es algo parecido con Cristo. Pero Tomás no creyó, Tomás dijo, tengo que ponerle el dedo, qué sé yo. ¿En dónde era que dijo? En la llaga, ¿verdad? En las heridas de sus manos. En las heridas de su mano. Y cuando vino Cristo le dijo, Mete el dedo. mete el dedo en las llagas que dijiste que las iban a meter. ¿Verdad? Bueno, pues se han gozado con esto. Sí. ¿Cómo te sientes, Amarili? ¿Regular? ¿Estás mal? Eso está mal, yo creo que las pastillas me tienen como media boba. Me tomé 2 pastillas y 2 medicinas. ¿Qué pastillas te tomaste? Una de cada esas con las que compré. Bueno. Y 2 cucharadas de medicina. Bueno, pues vamos a terminar entonces con una oración final. Después viene la conversión. El próximo capítulo que vamos a leer es el Conversión de capítulo Saulo. 9. Capítulo 9, Ya por título, conversión de Saulo. conversión de Saulo. Clarimal, ¿lo marcaste, Clarimal? ¿Qué? Ya Es el próximo que vamos, capítulo 9. ¿Está bien? Déjalo bien. Sí, ya tiene marcado. Ya tiene marcado el 8. Así que vamos para el capítulo 9, Clarimar. La próxima vez que nos reunamos, ¿verdad? Para discutir el libro de los Hechos. ¿Qué capítulo tú vas del libro de Levítico, Amarili? Del libro de Levítico yo leí ayer el 8, me tocaba buscar 9. Y Clarimar, ¿qué capítulo tú vas de Levítico? ¿Y Diego? Yo para leer el 10. Diego va a leer el 10 y Clarimar va para el 10 también. Y yo para 9.
Y mamá va para el 9. Muy bien, pues sabes que eso lo vamos a discutir. No, el 10 no. ¿Cuál va? ¿Para qué? Ayer tú leíste el 10, no te acuerdas conmigo. Bueno, pues para el 11. Los niños para el 11 y mamá para el 9. ¿Ok? Y le damos gracias a Dios, ¿verdad? Por esta... ¿Qué les pareció? Muy bien. ¿Les gustó la historia de Felipe? ¿Ah? Sí. Y de... A pesar que no sé hablaba mucho de él, pero a fin de cuentas hizo algo muy bueno. Sí. Lo importante no es que se hable mucho de ti, lo importante es que hagas algo. Haga algo. En el nombre del Evangelio, ¿verdad? Lo que más que él apuntó y dice por su En nombre del Señor. Tienes razón, Clary, eso es cierto. ¿Ok? Tienes toda la razón. Le damos gracias al Señor por eso. Precisamente hoy yo escribí lo que publiqué en la internet. Hello. Atento. Lo que yo publiqué tenía que ver con eso. Con que marcáramos a las personas con las que nos encontráramos en el supermercado, en la farmacia, en el McDonald's, en la internet, donde sea. Usted tiene que marcar a alguien. Dejar la huella. Dejar la huella. Así mismo el escrito dice, dejar la huella, ¿verdad? La huella de Cristo. Dejar la huella de Cristo, como lo hizo Felipe, como lo hizo Cristo con nosotros, como lo hizo mucha gente. El capítulo que viene ahora, que es el capítulo 9, ¿vieron el título? Conversión de... ¿Conversión de quién? de Saulo. De Saulo. Quiere decir que Saulo se va a convertir a Cristo. El Saulo, el mago ese. No. Saulo no se llama mago. Saulo no es mago, es Simón. No, pero yo pensaba el otro, que te hablaban de Saulo. Que en vez de llamar a cambiar de perseguidor a seguidor de él. ¿Ok? No se llama así. Jóvenes, está bien, está claro el asunto, claro. Saulo de Tarso, ¿ok? Que sabemos que es el apóstol Pablo. Amén. Esa historia que viene, el capítulo que viene es bien buena. Les va a encantar. ¿Qué le ha parecido a ustedes el libro de Levítico hasta ahora? Ah, me gusta. ¿Te gusta? A pesar de que la lectura es todo el tiempo más o menos lo mismo, ¿verdad? Reglas, ofrendas, disposiciones, ¿verdad? De culto. como directrices, A mí me hace un poquito más claro. Es una guía. Eso es un poquito más fácil para entender. Se te hace más fácil para entenderla. Claro. Por eso es que quiero que lean toda la Biblia. Porque van a encontrar pasajes que pueden parecer monótonos, pero no lo son. Hay unos que te aclaran más. Claro, y si escudriñan en ellos y se meten en ellos, van a disfrutarlo. Aunque parezca, aún cuando... El hecho me gusta. Cuando habla, usted sabe que a veces habla sobre las generaciones, ¿verdad? La genealogía, y eso puede parecer un poquito cargado, pero no. Amén. Estamos creciendo, que es lo importante. En Éxodo habla de generaciones. Sí. Éxodo tiene más trama también, tiene mucha más trama. Tiene drama, sí. Y Okay. no sé por qué José. Falta todavía para eso. Bueno, jóvenes, Clarimar, tú vas a dirigirnos en oración. Y quiero que hagas también una oración. Ponte en pie, Mari, para que Dieguito te ponga las manos. Ponle las manos, Dieguito. Y tú también, Clarimar, ponle una mano en un hombro a mamá y otra en el otro hombro, Diego, para mamá. Y vamos a orar primero por la sanidad de tu mamá y luego vamos entonces a la oración final. Amén. Vamos a estar en comunión. Oremos, Clary. Señor, te damos gracias por el día que nos has dado, Señor. Gracias porque nos cuidas y nos ayudas. Te pido en el día de hoy, Señor, que tú seas con mi madre, Señor. Mira, Señor, porque tienes que catarro, Señor. Esa monja, que tú seas con ella. Protegerla y fortalecerla, Señor. Cuídala, Señor. Sánala, Señor. Aleluya. Ayudar a ella para tener ánimo, Señor. Cuídala y protegerla, Señor. Y fortalecerla, Señor. Gracias por tu palabra y por el día que nos has dado, Señor. Y porque tenemos vida y porque nos podemos levantar. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y la oración final la voy a hacer yo. Te damos gracias, Señor, por este día, por todo lo que hemos hecho aquí. Nuevamente ponemos a Marilis en tus manos para que sus pulmones se limpien, que ella tenga, ¿verdad?, sanidad, que ella pueda, ¿verdad?, respirar tranquila. Gracias por mi esposa, Señor, porque ella es una mujer paciente conmigo y me ama. Y gracias por los hijos que me diste. Ponemos a Marilis en tus manos, Señor, esperando que pueda salir a la calle, que ella tiene que ayudar a su mamá en las gestiones en el día de hoy. Bendice a esta mujer, Señor, grandemente, y bendice a Dieguito y a Clarimar, que ya pronto cumple añitos, Señor, y vamos a celebrarlo con su tío allá en San Juan.
Bendice toda nuestra familia, Isamari, que has puesto en mi mente ahora. Señor, la ponemos en tus manos. Mira todos los afanes que Isamari pueda tener, Señor. Aligerar sus cargas y permite que nosotros también podamos ayudarla en lo que fuera necesario, Señor. La situación que pueda estar pasando, Señor. Permite que nosotros seamos instrumentos tuyos en la vida de Isamari, que podamos levantar un poco de sus cargas. Ayúdala, Señor. Tú sabes, Señor, por lo que está pasando. Dale sabiduría para poder enfrentar el asunto con su marido. Que todo salga bien, Señor, según sea tu voluntad. Te pedimos por Belixa, Señor, por Edberg, por Edric. Tú sabes que Edric es un niño muy especial para nosotros, Señor, igual que su hermanito. Y te pedimos por Edgar, que tiene muchos temores, Señor, muchas inseguridades que solo tú puedes calmarlas, Cristo, y darle claridad de pensamiento. Ayúdale, Señor, a toda nuestra familia. Mira a Oemi, que también hemos estado pensando mucho en ella, Señor. En fin, a nuestros hermanos de la internet, a los de YouTube Cristiano y todas las páginas en donde publicamos, que cada rato nos piden que oremos por ellos, pues Señor, en esta hora los ponemos en tus manos. Todos esos cientos, si no miles de personas, Señor, que se comunican con nosotros y leen lo que escribimos y nos buscan para escuchar de ti, Señor, una palabra de aliento y una palabra de consuelo. Gracias por las bendiciones que nos das, que no merecemos. Bendice a nuestros vecinos, bendice a nuestra comunidad y ayúdanos, Señor, a seguirnos reuniendo como nos estamos reuniendo, como siempre lo hacemos, con entusiasmo y con gozo. De nuevo me reitero, Señor, en la salud de Amarili. No dejes que ninguna enfermedad más grave, Señor, se apodere de sus pulmones y de su cuerpo. Gracias por ella y gracias por toda la felicidad que nos da. Gracias a esta linda mujer. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Amén. Próxima vez que nos reunamos vamos a leer el capítulo 9 del libro de los Hechos. Ustedes saben que tienen que seguir con su lectura, ¿verdad? Del capítulo de Levítico. Le decimos a los hermanos que nos escuchan a través de la internet que si usted conoce una familia que está pasando por necesidad de alimentos aquí en Puerto Rico, se comunica conmigo al 787-204-2680 y procura por el hermano Serafín y su familia. Amén. 787-204-2680 si usted conoce una familia que tiene necesidad De Puerto Rico. de Puerto Rico, que tiene necesidad de alimentos en su hogar. Cualquier área y no tenga miedo de llamar. O usted mismo. O usted mismo, como dice Diego. Usted mismo que nos O usted mismo. Pues nos llama, 787-204-2680 y nosotros vamos a comprarle, hacerle una comprita para que pueda tener alimentos en su hogar un tiempito, en lo que puede resolver su situación particular que esté pasando. Ok, vamos a cantarle una alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Con eso terminamos. Yo edifiqué una casa sobre la roca de Dios les bendiga, amados hermanos. Recuerde. Dios le bendiga. Dios les cuide. Leer la palabra y ponerla en práctica. Y velar y buscar de Dios. Sí, Dios le bendiga.